Le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro Álvaro Delgado, director de nada más y nada menos que la Unidad de Investigaciones Especiales de Sin Embargo MX y pues prominente periodista de amplia trayectoria. Por cierto, también hoy mencionado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en referencia al libro El Yunque y la ultraderecha en México. Querido Álvaro, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel. Con mucho gusto de saludarte a ti, al auditorio. Y sí, encantado de poder charlar a esta tarde. A tus órdenes. Muchas gracias, Álvaro. Preguntarte, ya estamos viendo las configuraciones de una marcha, de una logística fisurada, indecisa, de no saber si llegar al Zócalo, al hemiciclo a Juárez, al Monumento a la Revolución o nada más quedarse en el Ángel de la Independencia, a pesar de que el máximo mandatario de este país ha dicho, pues ahí está el Zócalo, si lo quieren, úsenlo. Pero el punto, pues, es darle dinamismo. Además también de la gente que está convocando, en un principio Claudio X González, el usurpador de la palabra de la sociedad civil, pero luego intereses partidistas, luego la academia, luego los intelectuales, luego los líderes de opinión, periodistas, para tener este andamiaje de lo que llaman unidos. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Me parece una extraordinaria noticia que pues haya mexicanos que tomen las calles para manifestar lo que consideren a favor o en contra de un asunto, en este caso de una reforma electoral que ellos repudian. Eso es muy importante pues para la democracia en general y para el momento político que vive nuestro país. Siempre es muy positivo que los derechos que están consagrados en la Constitución se ejerzan, y la Constitución garantiza el derecho de manifestación, el derecho de asociación, el derecho de la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, yo en primer lugar celebro que ganen las calles quienes son oposición política, oposición electoral, oposición académica, oposición intelectual, oposición mediática, todo tipo de oposición. Quienes fuimos oposición y seguimos teniendo una posición de independencia, siempre marchamos buscando precisamente elevar nuestra voz, hacerla escuchar ante decisiones con las que no compartíamos desde el poder público o decisiones que por ejemplo, contraponían a derechos fundamentales como la educación, como en su momento ante decisiones tomadas, por ejemplo, en la UNAM. Y quienes hemos marchado en el país, y seguramente lo seguiremos haciendo en el futuro, no podemos sino efectivamente darle la bienvenida a esos otros mexicanos, a esos mexicanos que toman las calles para manifestarse en contra de decisiones de este gobierno. En ese sentido, yo pienso que es también muy positivo. Lo que genera además esta movilización es una deliberación pública que en una democracia es también fundamental. Se discute sobre asuntos que a todos nos conciernen. En el caso particular, sobre la reforma electoral que está negociándose en la Cámara de Diputados. Todos debemos tener una posición al respecto, una posición naturalmente informada, documentada, en la que prevalezca más la información que los prejuicios. Y esto también es muy positivo, que los asuntos de todos sean discutidos por todos, no por un sector, no por un partido, no por una élite, sino por todos los mexicanos en la Ciudad de México y en todo el país. Y ahora ya de manera particular en el caso de esta manifestación, pues está muy claro que no han determinado ir al Zócalo, no tienen el valor de arrebatarle el Zócalo a los que han sido durante décadas manifestantes consuetudinarios, por llamarlo de alguna manera, y que han llegado al Zócalo. ¿Qué movimientos?
Pues el movimiento, por ejemplo, que sigue conmemorando la represión de 1968 y que marcha cada año hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Por ejemplo, es un caso. Otros por demandas de democracia o por protestas contra el fraude electoral, como lo ha hecho la izquierda durante muchos años. Ahora en esta marcha de la derecha, pues han decidido ya ir de la columna de la Independencia solamente al Monumento a la Revolución, ya ni siquiera al hemiciclo a Juárez, donde estaba previsto inicialmente que llegaría esta marcha. Ojalá que repentinamente o con determinación de quienes organizan, el próximo domingo, en vez de virar a la izquierda hacia el Monumento a la Revolución, sigan por Paseo de la Reforma y luego por Avenida Juárez para llegar al Zócalo capitalino. Eso sería lo deseable. Al final de cuentas es determinación de ellos, pero yo solamente concluiría esta pregunta tuya celebrando que efectivamente haya mexicanos que ya no llamen huevones a los que marchan, que ya marchen ellos y que asuman que quienes históricamente han marchado, pues lo hacen buscando hacer escuchar su voz, manifestando su protesta por decisiones y que se convierta marchar en un ejercicio rutinario cuando de discutir asuntos políticos se trata. Querido Álvaro, las marchas opositoras en este sexenio han sido, vamos a llamarlas surrealistas, ¿no? Porque al principio eran prácticamente como que desfiles de autos lujosos en Paseo de la Reforma, o sea, ahí no podríamos tipificarlas como marchas, más bien como rallies, ¿no? Pero ahora yo noto un patrón de confusión incluso interno dentro de ellos, porque al haber tantas facciones de distintos grupos, tenemos episodios como el de un Felipe Calderón, solicitándole a los manifestantes que abarroten el Zócalo sin él asistir, o sea, más bien enviando a su representante familiar, ¿no? La diputada federal Margarita Zavala, pero él como tal, no, o sea, como de alguna manera sintiendo que todavía tiene ese poder de mandar sin ir, sin estar, o ese tipo de influencias, o sea, ¿qué pasa ahí, Álvaro? Mira, yo recuerdo en especial dos manifestaciones. Una de ellas que se efectuó el 20 de junio del 2019, una marcha que salió del Ángel de la Independencia y que llegó al Monumento a la Revolución. En esa fue el orador, el locutor Pedro Ferriz de Con, y terminó de la peor manera, porque uno de los personajes que estaba en el templete, tú recordarás, se puso una máscara de Andrés Manuel López Obrador y entonces eso generó una protesta de otros manifestantes diciendo que no era correcto haber hecho eso. Inclusive uno de ellos se subió, tomó el micrófono y dijo que en ese mismo momento se había matado al movimiento. Yo estaba ahí, como me gusta ir a todas las marchas, ese 20 de junio de 2019. Luego hubo otra, convocada inclusive por el PAN, en la que participó también ese partido, el PRD, y en esa marcha, que también fue del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, pues sí hubo nutridos contingentes y variopinta la marcha y pues nunca pues deja de ser importante que inclusive los partidos políticos, incluyendo el PAN, que estuvo siempre en contra de las marchas, en las décadas de recientes, hace años, sí marchaban, hasta cerraban puentes internacionales como ocurrió en Chihuahua, pero en esa marcha del 1 de diciembre del 2019, uno esperaría que pudieran salir multitudes, tampoco ocurrió así. Y otra marcha
fue la de Frena y su plantón fantasmal en el Zócalo y antes en el paseo, antes en la avenida Juárez de la capital de la República. Yo creo que, insisto, es muy bueno que eso ocurra. Ahora, ojalá que Calderón se anime a ir a la marcha. Va a estar ahí Margarita. Híjole, pero Margarita no conmueve ni a Calderón. Entonces, sí va a ser interesante ver, por ejemplo, a Enrique Krause, a ver si va, a Héctor Aguilar Camín, que son las dos facciones que, digamos, también animaron la creación de la coalición Va por México en 2021 y que pues se negoció en la casa de quien hoy encarna el liderazgo de la oposición, el magnate Claudio X González Guajardo, y bueno, no deja de ser también relevante que José Woldenberg, el presidente del Instituto Federal Electoral de 1996 al 2003, sea el orador único. En una de esas, Manuel, ya encontró la oposición al candidato presidencial que ha andado buscando o por lo menos tendrá Lili Telles un contendiente para, pues sí, la definición de la candidatura presidencial para el 2024. No, el número 53 me queda perfectamente claro, sí, 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 sí. Ese es un tema que me gustaría tocar más adelante, querido Álvaro, la presencia de Woldenberg. Hoy el presidente López Obrador hablaba de la ultraderecha para referirse pues al PAN, básicamente, y a Vox en España, buscando referencias para hablar de organizaciones secretas como el Yunque te menciona. No es gratuita la referencia, porque tú conoces bastante bien a profundidad la historia de la derecha a nivel nacional en nuestro país. Con ese conocimiento yo te quiero preguntar, Álvaro, ¿hay registro o antecedente que la derecha haya organizado una especie de manifestación con tintes o estrados de este nivel? O sea, pasar a lo social con esta valentía de defendamos las instituciones. No sé si básicamente cuando el PAN era oposición naciente con Cárdenas, pero sí por lo menos en la historia moderna de México, auténticamente, Álvaro. Sí, cómo no. Mira, en nuestro país ha habido siempre una derecha y una extrema derecha que se ha manifestado de muy diversas maneras. No retrocedamos tanto en el tiempo, pero digamos, hablemos de medio siglo para acá, por supuesto que la extrema derecha que ha estado tanto en el PRI como en el PAN, pues se ha, digamos que ha salido a las calles en muy diversas coyunturas. Hablo, por ejemplo, del movimiento inclusive del 68, cuando, por supuesto, era la extrema derecha secreta y que entonces no se sabía que era una organización secreta la que estaba detrás, por ejemplo, del Muro. Muro fue un movimiento universitario de renovadora orientación, así se llamaba Muro. Era un grupo, un grupúsculo que participaba en la UNAM, como en otras instituciones, y los mandos estaban en el secreto. Esa es, el núcleo secreto es el Yunque, que tiene 60 años de operar en nuestro país, más de 60 años. Y luego también esta extrema derecha secreta que fue infiltrándose en el PAN hasta terminar de controlarlo, por supuesto que también usó las calles para manifestarse. Y ya hasta que finalmente toman el poder con Vicente Fox. Pero sí, la propia extrema derecha y de manera particular la organización secreta del Yunque, pues ha organizado como en 2004 una movilización, obviamente no convocada por la organización secreta del Yunque, sino por personeros
por militantes de esta organización que, por ejemplo, tomaron la bandera muy justificada de tantos mexicanos agraviados por la violencia y que salieron a la calle exigiéndole al gobierno federal, al gobierno de Vicente Fox, que resolviera el problema de la violencia. Y lo manipularon de tal manera que la manifestación fue contra López Obrador, que era entonces el jefe de gobierno. Yo lo documenté en aquel momento, en 2004, y de hecho en la revista Proceso de junio de 2004 se tituló La Marcha del Yunque. Obviamente no todos los convocantes serán miembros de esta organización secreta, pero por supuesto que lo sabía y yo los identifiqué con nombre, con apellido y hasta con seudónimo. ¿Quiénes eran en aquel entonces los convocantes del Yunque a esa manifestación? Bueno, por ejemplo, Guillermo Velasco Arzac, que era entonces el jefe general de la organización secreta, y el entonces presidente también de la Coparmex, Jorge Espina, un miembro juramentado del Yunque de Puebla. Y claro, había otros convocantes como Marilena Morera, que ha llegado hasta acá viviendo del activismo, y otros membretes. ¿En esta marcha del domingo hay miembros del Yunque? Pues por supuesto que sí, por supuesto que sí. Voy a darnos nombres. Uno es un membrete que se llama Misión Rescate México. Es un membrete que encabeza un personaje que ya fue diputado federal del PAN, que fue secretario de Educación del gobierno de Jalisco con Emilio González Márquez, que fue presidente de la Unión Nacional Sinarquista. Me refiero a y ahorita fíjate cómo son las cosas, se me fue el nombre de Camarena, y estaba justamente viéndolo en este momento, Leonardo García Camarena. De pronto también las cosas se me olvidan. Leonardo García Camarena es el presidente de este membrete que se llama Misión Rescate México. Los del Yunque siempre crean membretes para todo. Ese es uno. Y otro es Marco Antonio Adame Castillo, uno de los fundadores de Unidos, como es este nuevo amasijo de membretes, pero este personaje fue gobernador de Morelos del Partido Acción Nacional. Entonces, la organización secreta El Yunque, donde quiera se encuentra, incluyendo en medios de comunicación. Y también debo decir, para no extenderme más, que El Yunque no es un grupito de fanáticos que tengan el rostro cruzado por cicatrices. No, son personas como cualquier otra, pero se agrupan en de muy diversas maneras, como desde la sociedad civil y desde el PAN. Y también el Yunque existe en España, el Yunque existe en Francia, el Yunque existe en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos. Es decir, es una estructura transnacional que, por supuesto, busca en todas partes influir en las políticas de los gobiernos, si no es que tomar el poder con los gobiernos. Correcto. Querido Álvaro, la presencia de, ya lo mencionabas, Woldenberg, el maestro, el sensei del hoy, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Llama bastante la atención que también, como ya lo mencionaba, sea el único que vaya a tomar la palabra para pues gestionar esta manifestación, y tampoco creo que sea gratuito, porque al no extenderse mucho y al no haber pues una serie de más personalidades que puedan hacer uso del micrófono, pues
podría indicar que tampoco esperen que dure bastante esta marcha que transcurrirá el domingo. Preguntarte, que José Woldenberg sea justamente el hombre que vaya a tomar el micrófono, que vaya a dar ese discurso ante una masa que lo único que corresponde, llama su atención, es el INE no se toca. Pero más allá de eso, no hay un conocimiento profundo de lo que conlleva la reforma electoral, porque desgraciadamente está pues este prejuicio desinformativo que se va a eliminar el INE. Pero realmente más allá de la polémica, que no se elimina, se transforma y nada más se le agrega una C, es todo, al INEC, pues también hay otras cosas bastante impresionantes. La reducción de los tiempos oficiales de la radio y de la televisión para los partidos políticos, la reducción del financiamiento, el voto electrónico, y nada de eso hablan y tampoco es que estén muy interesados en decir, es buena propuesta porque iría contra la narrativa de la reforma electoral. ¿Por qué es relevante que Woldenberg sea este personaje quien tome las riendas discursivas ese día, Álvaro? Bueno, para empezar, qué bueno que sea José Woldenberg. Le eleva el nivel a la marcha. Habíamos visto oradores de la talla de Pedro Ferriz, un locutor que pues evidentemente no tiene ni la preparación ni la relevancia efectivamente para inclusive hablar sobre lo que es la preocupación de los que van a marchar, si la desaparición del INE. La presencia de José Woldenberg, por supuesto que sí es notable, porque, digamos, es una figura que como presidente del primer Consejo General ciudadanizado y autónomo del IFE, que condujo trabajos y la organización de las elecciones, primero las de 1997 que le hicieron al PRI perder la mayoría y luego las del 2000 cuando el PRI pierde la presidencia de la República, pues sí le da una relevancia. Woldenberg es un personaje que, digamos, es bien visto por la sociedad mexicana justamente por haber tenido ese carácter. Claro, podemos discutir otro tipo de decisiones, pero digamos que es alguien que sí tiene una mayor autoridad profesional y hasta diría yo moral para exigir que no se mine, no que no desaparezca, porque él sabe perfectamente que la reforma no va a desaparecer. Sencillamente lo que él advierte también es que la propuesta del presidente López Obrador dice sí, digamos que iría en contra de la autonomía. Al final de cuentas, todo está a discusión. Yo sí creo y espero que haya en Woldenberg una honestidad intelectual para, en primer lugar, decir que el INE no desaparece, que hay aspectos que él no comparte de la iniciativa, pero él no puede, precisamente por su trayectoria, asumir un discurso como Claudio X González o como otros personajes que ni siquiera seguramente han leído la iniciativa presidencial o las otras iniciativas que se están discutiendo en el Congreso. Yo espero que José Woldenberg efectivamente actúe de manera consecuente y, digamos, subraye lo que a su juicio no es atendible de la iniciativa presidencial, pero él no puede decir así rajatabla que el INE va a desaparecer, porque esa es una mentira. Y él no podría, justamente por su trayectoria, mentir de manera tan descarada ante tanta gente que sí sabemos que ese no es el propósito, que de lo que se trata es de fortalecer la autoridad electoral, pero no solamente en términos de su integración en el Consejo General, también quién es el responsable de toda la estructura organizativa del INE.
Hoy hay un secretario ejecutivo y un conjunto de funcionarios que sí han actuado con una lógica de facción y que, por supuesto, las reformas no solamente es eso. La reforma, como tú ya lo dijiste también, tiene que ver con un nuevo modelo de comunicación política, que tiene que ver con el financiamiento no solamente de los órganos electorales, sino de los partidos políticos, la integración de las dos cámaras del Congreso y el mecanismo para elegir a consejeros electorales y a magistrados del Tribunal Electoral. ¿Eso nos gusta o no nos gusta? Expresémoslo, pero no partamos de la mentira de que se quiere desaparecer al INE, porque entonces no hay disposición, ya no digamos a discutir, no hay ninguna posibilidad de comunicación porque se parte de una falacia. Correcto, querido Álvaro. Para finalizar, porque yo sé que los tiempos son muy justos, estimado Álvaro, López Obrador, el presidente de la República, ha llamado a quienes asistan a esta manifestación, bueno, ha utilizado los calificativos de clasistas y racistas. Eso ha traído una polémica en redes sociales de que el presidente debe de gobernar para todos y demás. López Obrador argumenta y sustenta que pues en base a una llamada telefónica que data del 2015 con Lorenzo Córdoba, en cómo se expresa justamente de pueblos originarios de Guanajuato, pues en efecto hay graves muestras de racismo y de clasismo. Y por si fuese poco, el día de ayer se viraliza un video en el cual una mujer formante parte de este grupo de Unidos, pues se queja y lamenta diciendo, y lo cito textual, mi sirvienta no sabe nada de la marcha, ¿qué hacemos? Bueno, ese también devela buena parte del comportamiento y de las conductas que se plantean en la marcha. Todos los que van a asistir el domingo a la marcha son clasistas, son racistas. No, no lo creo así. Sí los hay, indiscutiblemente. Y no solamente es el caso del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, exhibido en esa llamada, en esa intervención ilegal, pero esa intervención ilegal que sirvió para exponerlo, esa, seguramente como esa habrá muchísimas expresiones de Lorenzo Córdoba en ese sentido. Igual en el caso, por supuesto, de Gabriel Cuadri, no es ninguna suposición. Él públicamente ha expresado su desprecio para Oaxaca, para Guerrero, para Chiapas, y como él, muchos otros. Los hay. Digo, habrá seguramente también que salgan a marchar y que no lo son, por supuesto, que son mexicanos que legítimamente tienen una preocupación, y yo creo que nunca es válido generalizar, jamás, nunca. No se puede decir que todos inclusive están desinformados o todos son racistas o clasistas. No. Yo creo que hay mexicanos que están, como lo dije al principio, haciendo uso de su derecho, mostrando legítimamente su preocupación por lo que consideran no debe proceder, y está muy bien, pues que lo manifiesten, y lo importante es que discutamos asuntos que nos conciernen. Así, las élites están acostumbradas a no discutir, y hoy el ámbito de la deliberación es, sí, en todos los ámbitos, y eso es bueno, no solamente que discutan los que están en la Cámara de Diputados, ¿no? Y que no solamente prevalezca una iniciativa. Yo sí creo que habrá reforma electoral, y me atrevo a decir que no será necesariamente la del presidente. Hay otras iniciativas, y eso es positivo, y eso es de verdad positivo. Entonces, yo veo lo que está ocurriendo como parte de la normalidad. Hay quienes criticamos justamente conductas, y a muchos de los que van a ir a la marcha, de la misma manera que hay quienes nos critican a nosotros.
a mí no me afecta realmente. Si hay algo que, una crítica hacia mí y creo que lo debo responder, lo hago. Si me atribuyen un delito, bueno, ahí sí respingo. Ya si me dicen que me califican de obradorista, palero, pues eso la verdad es que no me tiene sin cuidado. Cuando me atribuyen un delito, entonces sí, pero en fin, yo lo que digo es que bienvenida la deliberación intensa, ríspida, estridente inclusive, ojalá que fuera menos emocional y más cerebral. Afortunadamente no es delito ser buen periodista. Querido Álvaro, yo te agradezco bastante tu presencia en este espacio informativo de Sin Máscaras a través de los Reporteros MX y como sabes bastante bien, pues este espacio informativo dura alrededor de 2 horas, termina justo a las 6 de la tarde y muchos esperan el pronóstico del clima. Entonces Hoy, hay por que saber... ejemplo, hoy, es más, de una vez lo adelantamos porque se pronostican heladas. Es jueves y como todos los jueves, pues claro que se pronostican heladas ya aquí desde ahora, ya al rato también con Alejandro en los periodistas, pues haremos lo propio. De hecho, ya me voy ahorita porque al estudio, pero te agradezco mucho, Manuel, la oportunidad de charlar con el auditorio y sí, que no nos dé miedo la deliberación pública, por más intensa que sea. Yo creo que en la medida en la que hay esta deliberación, se pueden atajar excesos, se pueden alertar sobre riesgos, y eso es muy bueno. Eso es, la deliberación pública sí genera salud pública. Excelente, maestro Álvaro Delgado, le envío un fuerte abrazo, estamos en contacto y ojalá nos veamos más Hasta pronto luego. en estos espacios. Hasta luego, gracias.